Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a estar leyendo Cómo la vida imita al ajedrez de Gary Kasparov. Creo que sí. Sí, de Gary Kasparov. Página 18 y vamos a empezar. Ahora, aquí nos quedamos. Deporte, arte o ciencia, deporte, arte y ciencia. Si le preguntamos a un gran maestro, a un artista y a un experto en informática que si tiene un buen jugador de ajedrez, nos daremos cuenta de que la partida es un laboratorio ideal para el proceso de toma de decisiones. El jugador profesional probablemente coincidirá con el segundo campeón del mundo alemán, Emanuel Lasker, que dijo: "El ajedrez es por encima de todo una batalla". Según Lasker, no importa cómo las definas, la cuestión es vencer. El artista Marcel Duchamp era un ajedrecista enérgico y entregado. En un momento dado incluso abandonó el arte por el ajedrez, afirmando que el juego poseía toda la belleza del arte y mucha más. Duchamp confirmó este aspecto del juego cuando dijo: "Personalmente he llegado a la conclusión de que mientras los artistas no son jugadores de ajedrez, todos los jugadores son artistas, y es cierto que no podemos ignorar el elemento creativo, pese a que debemos analizarlo en contraposición. El objetivo primordial de ganar la partida. Luego está el aspecto científico, algo que quienes no son jugadores de ajedrez tienden a enfatizar en demasiado. La memorización, la precisión en el cálculo y la aplicación de la lógica son esenciales. Cuando los ordenadores que juegan el ajedrez aparecieron en escenas de la década de 1950, muchos científicos dieron por supuesto que esos monstruos de acero no tardarían en pulverizar a cualquier adversario humano, y sin embargo 50 años después la batalla por la supremacía entre el hombre y la máquina sigue librándose. Mikhail Botvinnik, 6 veces campeón del mundo y mi gran maestro, dedicó los últimos 30 años de su vida a crear un ordenador que jugara al ajedrez, es decir, no una computadora capaz de jugar con cosa relativamente sencilla y bastante corriente ya en aquella época, sin un programa que generara movimientos en la forma en la que lo hacen los humanos, un auténtico jugador artificial. Botvinnik era ingeniero y debatió sus ideas con muchos científicos, incluido el legendario matemático norteamericano Claude Shannon, en sus tiempos libres esbozó el diseño de una máquina de ajedrez. La mayoría de los programas de ajedrez básicamente cuentan bolitas, aunque sean capaces de hacerlo muy rápidamente, emplean la fuerza bruta para analizar todos los movimientos posibles, y luego escogen el movimiento con la puntuación más alta. Botvinnik quería ir más allá y diseñar un programa que empleara la lógica para seleccionar los movimientos en lugar de calcularlos basándose en la fuerza bruta. En resumen, su proyecto fue un fracaso. Años de dedicación a posiciones sobre el papel y modelos teóricos nunca dieron como resultado un programa capaz de jugar mejor que un principiante humano. Los programas que se basan en la fuerza bruta alcanzaron un cierto nivel de competencia en el juego. Ya en los años 70, ¿cómo podrían ordenar ¿Cómo podría un ordenador emular la creatividad y la intuición humana? Incluso hoy día, 30 años después, cuando los ordenadores juegan en el ámbito del campeonato mundial, recurren básicamente a sistemas de fuerza bruta. Sin embargo, los programadores de ajedrez están empezando a alcanzar los límites de dichos métodos. Para mejorar sus creaciones se ven obligados a examinar algunas de las ideas de Botvinnik. Su propio proyecto fracasó, pero contenía muchas ideas valiosas y que se anticiparon a su época. Hoy nos damos cuenta de que la fuerza bruta no puede derrotar el antiguo juego, y empezamos a recuperar la visión de Botvinnik, que enseñaba a los programas de ajedrez a pensar más como humanos, más que una metáfora. Sabemos que los ordenadores calculan mejor que nosotros, entonces ¿cuál es la razón de nuestra supremacía? La respuesta es de la síntesis, la habilidad de combinar la creatividad y el cálculo, el arte y la ciencia en un todo que es mucho más que la suma de sus partes. El ajedrez es un nexo cognitivo único, un lugar donde el arte y la ciencia se unen en la mente humana y son depurados y mejorados por la experiencia. En ese es el camino para mejorar cualquier aspecto de nuestra vida que implique el pensamiento. Es decir, todas las cosas, un consejero delegado debe combinar el pensamiento. Es decir, todas las cosas, un consejero delegado debe combinar el análisis y la investigación con el pensamiento creativo para dirigir su compañía con eficacia. Un general del ejército debe aplicar sus conocimientos sobre la naturaleza humana para predecir y contrarrestar las estrategias del enemigo. También ayuda a poseer un vocabulario común con el que trabajar.
Si casualmente oímos una conversación sobre fase de apertura, plan estratégico y ejecución táctica, deduciremos la presencia de una visión corporativa en el horizonte, pero también puede tratarse de un torneo de ajedrez cualquiera de fin de semana. Por supuesto, el mundo de los negocios y el terreno militar son ilimitados. Si los comparamos con los 64 escaques del tablero de ajedrez, pero debido a su reducido ámbito, el ajedrez proporciona un modelo muy versátil acerca de la toma de decisiones. En el ajedrez el éxito y el fracaso se miden con patrones muy estrictos. Si te equivocan en las decisiones, tu posición se debilita y el péndulo oscila hacia la derrota. Si aciertas, se mueve hacia la victoria. Cada uno de los movimientos es el reflejo de una decisión y con el tiempo suficiente podría analizarse con perfección científica si esa decisión fue la más eficaz o no. Esa objetividad nos proporciona una perspectiva detallada de la calidad del proceso de toma de decisiones, el mercado de valores y el campo de batalla. No están tan reglamentadas, pero el triunfo en esas áreas también depende de la calidad de las decisiones, sujetas a métodos de análisis comparables. ¿Qué hace mejorar a un gerente, a un escritor o a un jugador de ajedrez, visto que es indudable que no todo el mundo responde al mismo nivel, ni tiene la capacidad para hacerlo? Es esencial que encontremos nuestro propio camino para alcanzar nuestra cima, desarrollar nuestros talentos, mejorar nuestras habilidades y buscar y superar los restos que nos catapulten al nivel más alto. Y para hacer todo eso, lo primero que necesitamos es un plan. Mikhail Moshchuvik-Botvinnik, Kurs, Rusia, 1911 a 1995, el patriarca inflexible, el sexto campeón del mundo de 1948, 1957, 1958, 1960, 1961, 1963, nació en Kuokalá, Rusia. Cuando Alexander Alekhine murió en 1946, el título de campeón mundial seguía en su poder y hubo que organizar un torneo entre los mejores jugadores del mundo para nombrar a un nuevo campeón. Botvinnik dominó aquel evento en 1948. De ese modo, se convirtió en el primero de una larga serie de campeones del mundo soviéticos. Botvinnik era también ingeniero en ejercicio, pero el ajedrez fue siempre su prioridad. Aparte de ser considerado el patriarca del ajedrez soviético, Botvinnik podría llamarse también el rey de la revancha. La derrotaron 2 veces en torneos del Campeonato del Mundo, y las 2 veces regresó al año siguiente para pulverizar al campeón. Su habilidad para investigar a fondo y prepararse específicamente para las peculiaridades de sus oponentes le llevó a establecer un nuevo grado de rigor y profesionalidad. En el ajedrez, la habilidad de volver y vencer en aquellas revanchas exigía algo que tenacidad. Botvinnik era capaz de analizar objetivamente su propio plan, así como rectificar las debilidades que había beneficiado a sus oponentes en la ocasión anterior. Mantuvo ese carácter inflexible hasta el final de su vida. En 1994 le pedimos que nos honrara con su presencia en un torneo de ajedrez rápido en Moscú. Botvinnik, de 83 años, le declinó la petición diciendo: "El ajedrez rápido no es serio". Le dijimos que el ajedrez rápido era la última moda y que todo el mundo participaba en aquel torneo, incluso su viejo rival, Vali Smilov. Él respondió: "Suelo pensar con mi propio cerebro. Aunque un centenar de personas piensen de otra forma, no me importa". Botvinnik dejó el ajedrez profesional en 1970 para dedicarse a entrenar y al nuevo mundo del ajedrez por ordenador. La escuela de Botvinnik invitaba a figuras del ajedrez juvenil en todo el país 2 o 3 veces al año y continuó haciéndolo con varias generaciones de campeones. El primer ejemplo, principios de la década de 1960, fue el joven Anatoly Karpov. En 1973, uno de sus estudiantes es Garry Kasparov, de 10 años. Cuando llegó el joven Vladimir Kramnik, en 1987 la escuela se había convertido en Botvinnik-Kasparov y poseía un récord de campeones bastante impresionante. Acerca de Botvinnik, cuando los peligros te acechan por todas las partes, el más leve despiste cuando ser fatal con una oposición requiere nervios de acero y profunda concentración. Botvinnik está en su elemento, máximo quinto campeón mundial. Según sus propias palabras, la diferencia entre el hombre y el animal es que el hombre es capaz de establecer prioridades. 3. Estrategia. El hombre que sabe cómo tendrá trabajo siempre, el hombre que además de saber cómo es siempre será su jefe. Ralph Waldo Emerson. Triunfar a la velocidad que sea.
El fútbol y en menor medida de hockey fueron dos los deportes espectáculo con lo que crecí en Rusia. El fútbol, mundialmente conocido como el juego maravilloso, es también uno de los más sencillos en los que las reglas se refiere. Solo con ver unos cuantos partidos aprende cómo jugar. Algunos amigos míos han intentado explicarme el béisbol y el fútbol americano, experiencia que me ha llevado a preguntarme si la total simplicidad del auténtico fútbol es la razón de su falta de popularidad en Estados Unidos. Aunque no suele decirse, quizá la verdadera razón es que en el fútbol hay pocas oportunidades para las pausas publicitarias. Por muy simple que sea el fútbol, las estrategias del juego son profundas y complejas. El objetivo obvio es marcar goles e impedir que tu adversario haga lo mismo. La mejor forma de conseguirlo, sin embargo, se puede discutir hasta el infinito. Si tu adversario nunca marca según la lógica, nunca puedes perder. Algunos, como los brasileños, emplean otros métodos para obtener el mismo resultado y marcar más goles que el contrario. Imaginemos que aprendemos a jugar al ajedrez como un manual al que le faltan páginas. No nos dirá cómo organizar el tablero y cómo mover y capturar las piezas del enemigo, pero no dirá nada sobre el jaque mate ni sobre el final de la partida. Quien aprenda con ese libro aprenderá a calcular y sabrá cómo maniobrar, pero no conseguirá mayores metas. Sin objetivo, el juego carecerá de sentido. Según un viejo dicho de ajedrez, un mal plan es mejor que ningún plan y es más brillante que cierto. Cada paso, cada reacción, cada decisión deben formar parte de una estrategia claramente aprendida. En caso contrario, solo será posible decidir lo más obvio, sin estar seguros de que realmente va a resultar provechoso. Eso es algo especialmente importante dado el acelerado ritmo del mundo actual. A lo largo de mis 30 años como ajedrecista profesional hemos pasado de investigar a un adversario a base de pasar días sumergidos en libros y periódicos, mojosos a ser capaces de conseguir todo y cada uno de los movimientos de su carrera en unos segundos con un PC. Las partidas de los torneos solían tardar meses. En parecer a las revistas especializadas, hoy día cualquiera puede acceder a la partida en tiempo real por Internet. Las implicaciones de la revolución de la información son mucho más profundas que la mera practicidad. Con más datos disponibles y a mayor velocidad, la habilidad de manejar información ha de ser también más rápida. Una partida se juega en Moscú e instantáneamente está a disposición del análisis del mundo entero. Una idea que tardó semanas en desarrollarse, otros pueden imitarla al día siguiente. De manera que de inmediatamente todo el mundo debe conocerla y prepararse para ella. Esta aceleración ha afectado también el juego en sí mismo. En 1987 disputé un torneo de ajedrez rápido a 6 partidas sobre un escenario en el hipódromo de Londres contra el británico Nigel Short, que me desafiaría en el campeonato del mundo 6 años después. Fue el primer campeonato serio de ese tipo, con un ritmo de juego realmente acelerado. En aquellas partidas rápidas disponíamos únicamente de 25 minutos cada uno para hacer todos nuestros movimientos, algo realmente muy distinto del ajedrez tradicional, cuyas partidas llegan a durar 7 horas. Me entrené muchísimo para esa nueva limitación temporal y descubrí que aún así era posible desarrollar ideas profundas, a pesar de la imposibilidad de calcular con detenimiento cada movimiento en lugar de un estudio concienzudo de una posición. Debíamos fiarnos más del instinto. Parece lógico pensar que el ajedrez rápido, los planes detallados y los objetivos estratégicos son secundarios, incluso que se prescinde de ellos en favor del cálculo rápido y la intuición. Incluso diría que eso es exactamente lo que hacen muchos jugadores. Si no te gusta planificar durante una partida de 7 horas, probablemente prescindirás totalmente de ello en una partida rápida. Pero los cálculos de los jugadores de mayor éxito a cualquier velocidad se asisten firmemente sobre una estrategia planificada. Lejos de ser opuestos, es posible que el análisis más efectivo sea el más rápido si obedece a un orden estratégico. Si jugamos sin objetivos a largo plazo, nuestras decisiones se convierten en exclusivamente reactivas y nos vemos jugando el juego de nuestro oponente, no el nuestro, mientras saltamos de una cosa nueva a la siguiente. Acabamos por perder el rumbo, impelidos por lo que tenemos delante en lugar de por los logros que necesitamos. Tomemos como ejemplo la campaña presidencial norteamericana de 1992, la que llevó a Bill Clinton a la Casa Blanca. Durante las primarias demócratas parecían que cada día traía un nuevo escándalo que con toda seguridad destruiría la candidatura de Clinton. El equipo de campaña reaccionaba inmediatamente frente a cada nuevo desastre, pero no se limitó a reaccionar. Se aseguró de que todos los comunicados de prensa hicieran el hincapié también el mensaje de su candidato. Las elecciones generales frente al presidente Bush siguieron un esquema parecido. Ante cada ataque, el equipo de Clinton respondía con una defensa que, además, volvía a centrar el debate en su propio mensaje.
con la frase que ya se ha hecho famosa: "Es la economía estúpida", reforzando constantemente su propia estrategia. 4 años antes, por el contrario, el candidato demócrata Michael Dukakis les desconcertó completamente la táctica agresiva de su rival. La gente solo le oía defenderse a sí mismo en lugar de exponer su propio mensaje. El equipo de Clinton de 1992 sabía que no se trataba únicamente de responder con rapidez, sino que sus respuestas fueran acordes con su estrategia global. Antes de ser capaces de seguir una estrategia, sin embargo, hay que desarrollarla. El futuro de las decisiones que tomamos en el presente. La estratega empieza con un objetivo para un futuro lejano y trabaja retrocediendo hasta el presente. Un gran maestro hace los mejores movimientos porque están basados en lo que quieren que suceda en el tablero. Después de unos 10 o 20 movimientos, para ello es necesario que calcule las incontables variables de 20 movimientos, evalúa cuál será el resultado de su posición y establece una meta. Luego va paso a paso para conseguir su propósito. Estos objetivos intermedios son esenciales, son los ingredientes necesarios para crear las condiciones favorables para nuestra estrategia. Sin ellos estaremos intentando construir una casa empezando por el tejado. Demasiado a menudo señalamos un objetivo y nos dedicamos a él, sin tener en cuenta los pasos necesarios para alcanzarlo. ¿Qué condiciones deben cumplirse para nuestra estrategia sea un éxito? ¿Qué debe cambiar y qué podemos hacer para introducir esos cambios? Mi instinto o el análisis me dice que una posición determinada encierra una ataque potencial al rey de mi adversario. Entonces, en lugar de dirigir todas mis fuerzas a atacar al rey, busco los objetivos que debo conseguir para llevarlo a cabo con éxito. Por ejemplo, debilitar la protección alrededor del rey del oponente, canjeando una pieza defensiva esencial. Primero debo saber qué objetivos tácticos me ayudarán a conseguir mi propósito de atacar al rey y solamente entonces empiezo a planear exactamente cómo conseguirlos y a considerar los movimientos concretos que me conducirán a la consecuencia del éxito. De lo contrario, trazaré un plan osado y simplista con pocas posibilidades de éxito. En la segunda ronda del torneo Corus de 2001 en los Países Bajos, jugué contra Alexis Fedorov de Bielorrusia, uno de los jugadores teóricamente con menos posibilidades. Era el torneo más importante en el que Fedorov había participado y la primera vez que nos enfrentábamos en un tablero. Desde el primer momento dejó muy claro que no tenía intención de mostrar ningún respeto por el honorable entorno ni por su adversario. Fedorov renunció rápidamente a una apertura de juego estándar. Si lo que jugó contra mí respondía a algún nombre, esa debía ser ataque a sangre y fuego. Ignorando el resto del tablero, lanzó todos sus peones disponibles contra mi rey desde el principio. Yo sabía que un ataque tan salvaje y mal preparado solo tendría éxito si yo metía la pata. Y sin perder de vista a mi rey, contraataqué por el otro lado o flanco, y por el centro del tablero, una zona crucial que él había descuidado por completo. Enseguida fue obvio que su ataque era completamente superficial y después de 25 movimientos tan solo se retiró de la partida. Reconozco que no tuve que hacer nada especial para anotarme una victoria tan fácil. Mi rival jugó sin una estrategia sólida que finalmente le llevó a un callejón sin salida. Lo que a Fedorov le faltó fue preguntarse desde el principio qué condiciones debía darse para que su ataque triunfara. Decidió que quería cruzar el río y se metió directamente en el agua. En lugar de buscar un puente, también es conveniente señalar que confiar en que el competidor cometa un error grave no es una estrategia visible. Coherencia y adaptabilidad no son contradictorias. Tener una meta y unos objetivos es el primer paso. Mantenerlos y no perder el rumbo es el siguiente. La historia militar está llena de ejemplos de mandos que en el campo de batalla se han lanzado a la acción olvidando la estrategia, tal como los documentos históricos y William Shakespeare nos dicen las fuerzas francesas. Estaban rodeadas por los ingleses en Agincourt en 1415, cuando la caballería francesa ordenó disparar una salva de lanzas a distancia para provocar una carga descontrolada. Cuando el adversario pone las cosas difíciles, uno se siente tentado a detectar la falsedad de su razonamiento, a recoger el guante, a aceptar el desafío. Por supuesto, eso es exactamente lo que él quiere, y es la razón por la que se debe frenar este tipo de impulsos. Si uno tiene ya decidido buena estrategia, ¿por qué abandonarla?
por algo que conviene el adversario. Eso requiere un autocontrol firme, ya que las presiones para cambiar pueden ser tanto internas como externas. Nuestro ego desea probar que podemos batirle en su propio terreno y hacer callar a los críticos, tanto presentes como potenciales. Antes de empezar la partida por el campeonato del mundo contra Nigel Shore, mi equipo y yo decidimos que para enfrentarse al impetuoso inglés lo mejor era una táctica de maniobra. Short era peligroso atacante muy bien preparado y con una línea de juego muy agresiva, y aunque esa era también mi mejor base. Pensamos que con un juego más lento tendríamos ventaja. Nuestro análisis puso de manifiesto lo incómodo que se sentía Short en un juego más pasivo. Las blancas mueven primero en ajedrez y ellas les proporcionan una ligera ventaja, que es comparable aunque menos evidente a disponer del servicio en el tenis. Con el primer movimiento se pudo controlar mejor el tiempo. Y la dirección de la partida para prepararnos contra Short. Un repertorio de apertura con las blancas para que evitara las variaciones de doble filo preferidas por él. Para ello seleccionó un desarrollo de línea aliento en el honorable apertura Ruy López, famosa por sus maniobras posicionales. El nombre proviene de un sacerdote y ajedrecista español del siglo XVI y se conoce con el sobrenombre de la tortura española por su eficacia demoledora. Mencionar a Ruy López de Segura permite hacer referencia a la importancia capital de los jugadores españoles en las primeras etapas del ajedrez en el mundo occidental gracias a la interrumpida popularidad de la apertura que se lleva nombre que muchos llaman simplemente la española. López es el más famoso de los llamados padres fundadores. Era uno de los jugadores más potentes de su tiempo, al que le preocupaba sobre todo las cuestiones prácticas. López analizó los escritos y las partidas de su predecesor, el italiano Damanio. Aportó además consejos prácticos como, por ejemplo, colocar el tablero de forma que el sol diera en los ojos del rival. Gané 3 de las 4 primeras partidas que me permitía controlar el torneo previsto. Para 24 partidas gané mis 2 partidas con las blancas utilizando aquel estilo de maniobra lenta y muchos se preguntaban si cambiara a variaciones más agresivas para intentar batir a mi rival mientras estuviera contra las cuerdas. Según esa opinión, Shore era tambaleada y quizá aquel era el momento de cambiar de marcha para sorprenderle. Realicé un cambio, pero no de estrategia. Usé mi ventaja para poner a prueba su defensa, buscando sus puntos débiles. Pronto conseguí 2 victorias más, manteniendo mi táctica de apertura tranquila con las piezas blancas. Seguir fiel a una táctica, cuando se gana, parece sencillo, pero es fácil confiarse demasiado y quedar atrapado por los acontecimientos. Es imposible conseguir el éxito a largo plazo si permitimos que las reacciones alteren el plan. Juega tu propia partida. Juega tu propia partida. Dos ajedrecistas potentes pueden tener estrategias muy distintas, en la misma posición que pueden resultar igualmente eficaces, aparte de aquellas posiciones en las que existe una única y obligada táctica ganadora, cada jugador tiene su propio estilo, su propia manera de resolver los problemas y de tomar decisiones. Una clave para desarrollar estrategias de éxito es ser consciente de las propias fuerzas y debilidades, saber lo que uno hace bien. Dos figuras de escuela de ajedrez con criterios opuestos llegaron a ser campeones del mundo. Mikhail Botvinnik confiaba en la autodisciplina rigurosa, el trabajo duro y el rigor científico. Su rival, Mikhail Tal, fomentaba su propia fantasía, creatividad desenfrenada y apenas se preocupaba ni de su salud ni de su preparación metódica. Es ya famosa la frase de Thomas Edison: el éxito es 1% inspiración y un 99% transpiración. Esta fórmula funciona realmente para Edison y para Botvinnik, pero nunca le hubiera servido a Tal ni desde luego a Alexander Pushkin, el padre de la literatura rusa moderna. El amor. ¿Quién es el padre de la literatura rusa moderna? Pushkin. No lo conozco. Pushkin. El amor de Pushkin por exprimir la vida, por el juego y los amores, era parte del talento que creó una de las obras más importantes de la lengua rusa. Tigran Petrosian,
Otro histórico campeón mundial perfeccionó el arte de lo que en ajedrez llamamos profilaxis. Profilaxis es la técnica del juego preventivo, reforzar tu posición y eliminar las amenazas antes de que se materialicen. Petrosian se defendía tan bien que eliminaba el ataque de su oponente antes de que empezara. Quizá incluso antes de que pensaría en él. En lugar de atacar, Petrosian organizaba una defensa perfecta que dejaba a sus rivales frustrados y expuestos a cometer errores. Estaba atento a la oportunidad más insignificante y explotaba esos errores con una precisión despiadada. Me gusta definirle como un auténtico héroe del ajedrez pasivo. Desarrolló una política de pasividad vigilante, que mostraba cómo vencer sin pasar directamente a la ofensiva. En términos generales, la estrategia de Petrosian consistía en buscar primero la ocasión en sus oponentes y luego eliminarles. Solo cuando su posición era invulnerable empezaba a examinar sus propias posibilidades. Esa táctica de comportarse como un objeto inamovible fue muy eficaz para él, pero muy pocos jugadores podrían limitar este estilo paciente y defensivo. Cuando jugué con Petrosian en los Países Bajos en 1981, yo tenía 18 años y Petrosian 52. Estaba deseoso de vengarme de la derrota que me infligió al principio de aquel año en Moscú, cuando desarrollé aquella espectacular posición de ataque que me explotó en la cara. En aquella época creí que había sido un accidente, pero luego volvió a sucederme. Cada vez que aparentemente mi ofensiva la hacía pedazos, él realizaba tranquilamente un pequeño ajuste. Todas mis piezas pululaban alrededor de su red y yo estaba convencido de que el golpe definitivo, solo era cuestión de tiempo. Pero ¿dónde estaba ese golpe? Empecé a sentirme como un toro que perseguía al torero en toda la plaza. Exhausto y frustrado. Cometí un error y luego otro y finalmente perdí la partida. Algo parecido sucedido en la Copa del Mundo de Fútbol que disputó en España un año después. El estilo defensivo del catenaccio italiano venció a Joe Buonito y el ataque de los brasileños. A veces la mejor defensa es la mejor defensa. Durante los 2 años posteriores iguales, nuestro tanteo profesional vencimiento 2 veces a Petrosian con un estilo posicional tranquilo, parecido al estilo del propio Petrosian, atribuye este exitoso cambio de enfoque. El consejo que me dio el hombre que le arrebató el título mundial a Petrosian en 1969, Boris Spassky, antes de volver a jugar contra Petrosian apenas un año después de las derrotas descritas. Anteriormente hablé con Spassky, que participaba como yo en un torneo en Yugoslavia. Me dijo que la clave estaba en presionar, pero solo un poco constantemente. Spassky me dijo algo inolvidable: apriétale las pelotas, pero solo una, no ambas. Las experiencias personales de Spassky contra Petrosian se desarrollaron con un patrón parecido a la mía. Primero luchó por el campeonato en el mundo de 1966 contra Petrosian, que le derrotó tras una dura pelea. Desarrolló su juego con la creencia errónea de que Petrosian no tenía una línea de ajedrez, el ataque, porque carecía de talento para ello. Spassky asumió todos los riesgos posibles, pero descubrió que el astuto campeón del mundo repelía brillantemente todos sus ataques. 3 años después, Spassky demostró que había aprendido la lección y se mostró mucho más respetuoso con el talentoso Petrosian. En su enfrentamiento de 1969, juego de un modo de mucho más equilibrado y acaba ganando mis 2 primeras derrotas. Me infundieron un profundo respeto por las habilidades de Petrosian y por el arte de la defensa en el ajedrez. Pero también me di cuenta de aquel no era mi sitio. Siempre quise estar en el lado del atacante y mis tácticas del juego así lo reflejaban. Uno debe ser consciente de sus limitaciones y también de sus mejores cualidades. Mi estilo de juego agresivo y dinámico va acorde con mi fuerza y mi personalidad. Incluso cuando me veo obligado a defender, busco constantemente una oportunidad para conseguir una ventaja y contraatacar. Y cuando paso a la ofensiva, no me conteo con victorias modestas. Prefiero el ajedrez enérgico y duro, donde las piezas vuelan sobre el tablero y donde pierde el jugador que comete el primer error. Otros jugadores, incluido el nombre a quien derroté en el Campeonato del Mundo, Anatoly Karpov,
Son especialistas en acumular pequeñas ventajas, arriesgan poco y se conforman con mejorar lentamente su posición hasta quebrar el adversario. Pero todas esas estrategias defensivas dinámicas de maniobra puede ser muy eficaz en manos de alguien que la entienda bien. En los negocios tampoco existe una única estrategia. En las 500 mejores compañías según Fortune, hay directivos arriesgados que coexisten con los conservadores. Puede que el 50% de las decisiones de un directivo sean idénticas a las de cualquier hombre de negocios competente, igual que muchos movimientos de ajedrez son obvios para cualquier buen ajedrecista. Sea cual sea su estilo, es el otro 50%, incluso ese 10% más complicado. El que marca la diferencia. Los mejores líderes valoran los desequilibrios concretos y el factor clave de cada situación, y poder elaborar una estrategia a partir de dicha valoración. El directivo de Nokia, Jorma Ollila, convirtió la compañía finlandesa en líder de la telefonía móvil, con un estilo poco ortodoxo e incluso caótico, que contradecía constantemente lo convencional. Exigía que los directivos de élite intercambiaran los trabajos y la personal de investigación y desarrollo trataba directamente con los clientes, y el responsable de diseño de la compañía telefónica comparó una vez su gestión con la improvisación de una banda de jazz, cuando tocaban todos juntos. Un estilo tan libre y dinámico podría no tener tanto éxito en otro tipo de industria o en otro país o con otro directivo. Durante décadas, IBM basó su negocio en una reputación conservadora, incluso anquilosada. En el mundo de la maquinaria de oficina eso significa fiabilidad, algo mucho más importante que el estilo para los clientes de IBM. Todos los meses aparecían nuevos modelos de teléfonos móviles, mientras IBM vendía y revisaba las máquinas cada 5 o incluso cada 10 años. Desde el punto de vista de sus clientes, eso es conservadurismo, era una virtud. No siempre se puede escoger el campo de batalla. No se, llega, no se llega a campeón del mundo sin ser capaz de jugar con estilos distintos si es necesario. A veces te ves obligado a luchar en un territorio desconocido. No puedes salir corriendo cuando no se dan las condiciones que te gustan. La capacidad de adaptación es fundamental para el éxito. Ocasionalmente incluso puede cambiar de estilo a propósito para coger desprevenido a tu oponente, pese a que eso siempre te entraña el peligro de que el cazador acabe cazado. A mí me compensó emplear esa técnica en el torneo por el título mundial de 1995 de Nueva York contra el astro indio Wiswanath. A mitad del torneo empatados, una victoria cada uno, abandoné mis tácticas favoritas por una temible denominada Dragón Siciliano, una defensa que nunca había utilizado en una partida importante. No fue un cambio al azar, varios factores contribuyeron a que optara por el dragón. Este conduce a una partida cerrada en la cual las blancas deben optar por la fórmula más agresiva posible, para tener una mínima oportunidad de conseguir una ventaja. Al verlo, Anat se sorprendió y supo que lo había preparado exhaustivamente. Además, según algunas averiguaciones, Anand tenía muy poca experiencia con el dragón y se sentía más incómodo contra esa que contra cualquier otra línea de apertura directa. Si optaba por arriesgarse con las variaciones principales, sabía que le esperaba algo muy desagradable, pero fue incapaz de reaccionar. Hizo un juego insulso y perdió 2 veces. Napoleón Bonaparte utilizó con éxito durante su legendaria carrera esa habilidad para adaptarse a las circunstancias. Era famoso por usar el factor sorpresa en el campo de batalla, sobre todo porque seguía presionando y atacando cuando parecía que estaba estancado, pero también era capaz de hacer uso de esa fama para atacar y tender una trampa a sus enemigos. Napoleón planeó la batalla de Austerlitz de 1805, retirando sus fuerzas de una posición excelente y dejando de forma intencionada que el ejército del zar ruso avanzara y viera que las debilitadas posiciones francesas se batían en retirada. El joven zar Alejandro decidió que aquella era su oportunidad para la gloria y preparó un ataque en todos los frentes, exactamente lo que Napoleón quería. Había congregado refuerzos en secreto en aquella zona que hizo creer indefensa a los rusos y derrotó a los huestes del zar en un solo día. Aquello no fue únicamente un truco inteligente,
y que dio resultado. Primero, Napoleón se dio cuenta de que la superaban en número y que una operación directa no sería suficiente. Sabía que su oponente era joven, impulsivo y ansía la gloria. También sabía que nadie creía que el gran Napoleón retrocedía de una posición de forma voluntaria. Napoleón combinó estratégicamente todos esos factores y obtuvo una gran victoria. Mikhail Kutuzov, el general ruso tuerto, fue la única voz a favor de la prudencia. Pero el zar hizo caso omiso a sus advertencias. Sin embargo, incluso un zar puede aprender de sus errores. 7 años después, la grande arma de Napoleón avanzó sobre Moscú, en las que los rusos llamamos la Guerra Patriótica de 1812. En aquella ocasión, Alexander escuchó a Kutuzov y optó por la táctica de acosar a las fuerzas francesas y jugar una partida expectante. Moscú ardió por los 4 flancos, pero al final Napoleón se vio forzado a una retirada desastrosa. Yo me vi obligado a adaptarme en mi trayectoria hacia el campeonato del mundo. En 1983 yo era una estrella emergente de 20 años frente a Viktor Korchnoi, de 52, 2 veces finalista al título mundial y que hoy en día sigue jugando el ajedrez de primer nivel a los 75 años. Tal como era de esperar, el veterano controló el tiempo en las primeras fases de nuestro enfrentamiento clasificatorio de 12 partidas. Ganó la primera partida y en consecuencia impidió que me colocaran en una posición de ataque frontal como la que a mí me gustaba. En lugar de insistir en frustrados intentos de cambiar las características de la partida, decidí seguirla en la corriente y en vez de hacer movimientos directos que yo creía que definían mi estilo, jugué a las formas más sólidas posibles, aunque eso me llevará a una posición más estática. Aquello me libraba de la presión psicológica de intentar forzar la situación en cada partida, y pude dedicarme sencillamente a jugar el ajedrez. Korchnoi me obligó a jugar en su terreno, pero una vez que fui consciente de ello y capaz de adaptarme, luché y vencí. Gané las partidas 6 y 7 para tener la iniciativa cuando Korchnoi decidió cambiar las tornas. En la partida 9 cambió a un estilo táctico de juego agresivo, intentando sorprenderme, pero había perdido la batalla en su terreno. No fue capaz de realizar una transición eficaz para luchar enemigo y sufrió una devastadora derrota. Esa experiencia de adaptación en plena batalla me resulta extremadamente útil. Cuando tuve que repetirla bajo condiciones más desfavorables contra Karpov en nuestro enfrentamiento con el Campeonato Mundial del año siguiente. Cualquiera que haya leído a Darwin sabe que la incapacidad de adaptación casi siempre tiene consecuencias fatales. La historia americana nos proporciona un ejemplo clásico. En 1755, George Washington era ayudante del campo voluntario del ejército británico, enfrentando a las fuerzas francesas e indias. Los británicos apenas hicieron nada por adaptarse a la guerra de guerrillas porque prácticamente sus enemigos, el general Edward Braddock, fue un caso trágicamente típico. Alineó sus casas rojas británicas en hileras perfectas en campo abierto porque disparaban descargadas minuciosamente organizadas hacia el bosque, mientras los francotiradores indios a cubierta le mataban uno detrás de otro, únicamente cuando durante aquella batalla catastrófica mataron al propio Braddock. Los pocos hombres que quedaban pudieron retirarse guiados nada menos que por Washington. Menos calamitosa es la historia de la Enciclopedia Británica, cuando se enfrentó a la era de los ordenadores, quizá el sello más conocido entre los libros de referencia. Su primer error garrafal fue tardar demasiado en ofrecer sus productos. Al fin y al cabo, ¿quién quería reemplazar esos preciosos libros por una versión informatizada? Todo el mundo, como sabemos hoy, eso permitió que encartara de Microsoft y eso se hiciera con una enorme cuota de mercado, mientras que los vendedores de enciclopedias en papel se quedaban con una reducida fracción de las ventas. Luego llegó Internet con su clientela potencial por todo el mundo. La Enciclopedia Británica cobraba el exceso de un momento en el que todo el mundo lo ofrecía gratis, consiguiendo un beneficio bastante escaso. Pocos años después, el auge de .com cayó en picado, algo que recuerdo perfectamente debido a mi primera experiencia con mi propio portal de ajedrez. El mercado publicitario online se derrumbó justo cuando la Enciclopedia Británica había decidido por fin meter el acceso gratuito. Hicieron lo que hiciesen, siempre avanzaban en sentido contrario a los cambios. ¿Cuál es la razón de esa serie de declives en la Enciclopedia Británica?
Cuando llegó el momento de pasar el soporte impreso al digital, estaban en una posición claramente arcaica. El fracaso de una estrategia con Internet es muy complejo. Anticiparse demasiado a su entorno puede ser tan malo como ir por detrás de tus competidores. En lugar de confiar en la enorme ventaja de la marca, intentaron anticiparse a un mercado nuevo e impredecible, y en todas las ocasiones acabaron luchando en un campo de batalla perdido. Cambiar a menudo la estrategia es lo mismo que no tener estrategia. Yo voy al baño.